siempre, hoy es el día del Señor. Entonces usted seguramente que oró al Señor ya y ahora busque su Biblia, porque la vamos a abrir allí en el libro de los cánticos que tienen los judíos, el libro de los salmos. Los salmos son alabanzas, son cánticos, ¿cierto? Que el pueblo de Israel los usaba para cantar, para adorar, para bendecir el nombre del Todopoderoso. Amén. Así que damos gracias al Señor por la libertad que tenemos en nuestro país de poder abrir la palabra, amados. ¿Ya? Así que le invito a que abra su Biblia allí entonces en el Salmo número 15. Salmo número 15. Es un salmo corto que tiene 5 versículos. Pero vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Vamos a poner todo nuestro sentido. Ya vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente para oír lo que el Señor tiene en esta mañana. ¿Ya? Así que, ¿dónde está? Siga la palabra del Señor allí en su Biblia. Como título en negrilla, aquí por lo menos en mi Biblia dice, los que habitarán en el monte santo de Dios. Los que habitarán en el monte santo de Dios. Salmo número 15, leo en el nombre del Señor. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice esta palabra, no resbalará, pero dice no resbalará jamás. Amén. Le damos gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa que usted nos regala, Señor, de poder abrir su palabra. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que hable a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Alineamos nuestra alma a tu proceder, a tu dirección. Sujetamos, llevamos cautivo todo pensamiento que nos quiera sacar, distraernos de esta mañana, de poder considerar tu palabra. Por eso en esta hora llevamos cautivo todo pensamiento, lo llevamos a la obediencia de Cristo Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Usted está aquí, está en cada uno de mis hermanos que están presentes en esta reunión. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted sabe que este salmo, allí por lo menos usted ya debe saber que lo escribió David. Y David hace 2 preguntas que en esta mañana, obviamente que el Señor quiere que usted y yo podamos responderla de manera personal. No le diga en un momento, mira, esta palabra es para ti, es para este, es para el otro, es para mi vecino. No, es para mí. Y dice la palabra entonces que David está formulando 2 poderosas, importantísimas preguntas. Y yo he titulado este mensaje, dime quién, Señor. Dime quién, Señor. Guarde esa frase. Dime quién, Señor. David va a preguntar y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Los judíos, amados, ellos tenían un gran respeto por el nombre de Dios. Ellos no ocupaban
el nombre así tan sueltamente. No, ellos tenían un respeto, un cuidado enorme con respecto al nombre del Señor. Ellos no llegaban y hablaban de Dios así más. Ellos tenían muy presente el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7, donde el Señor dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Amados, cuidémonos, porque a veces somos muy pronto para nombrar a Dios y todo. Ya, ahí está. Y ocupamos a Dios para todo. Los judíos, hermanos, les vuelvo a decir, ellos sentían un gran respeto por el nombre de Jehová y no se atrevían a hablar de Jehová, no lo pronunciaban. Y entonces, ¿qué hacían ellos? En su lugar, ellos usaban otros nombres. Por ejemplo, decían Adonai. Cuando ellos hablan de Adonai, estaban refiriendo a Señor nuestro. O también usaban el otro nombre, Elohim, Dios de dioses. El Shaddai, el Dios del monte, de la montaña, haciendo referencia cuando Él se manifestó allá en el monte. Y estaba allí también Moisés. Entonces, amados, David está ocupando ese nombre. En esta mañana usted y yo aprendemos que tenemos que tener un gran respeto, una honra, y no tomar el nombre de Dios en vano. Te lo juro por Dios, eso es una manera de ocupar el nombre de Dios en vano. No. Entonces, lo que hace David, que le pregunta a este Señor nuestro, al Adonai, al Shaddai, Él le pregunta y le hace, ¿cierto?, la consulta y le dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? No dice quién habitará en el tabernáculo, no dice quién morará en el monte santo, no. Está hablando allí un nombre personal, porque David dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? El tabernáculo fue una tienda movible, un santuario que era trasladado. Cuando Israel iba en el desierto, Dios le da a Israel, a Moisés, ¿cierto?, la figura de hacer el santuario, porque Él, Dios, se iba a manifestar en ese lugar. Entonces el pueblo, las diferentes tribus, salían y se iban allí al santuario. Y a la entrada, amados, allí a la entrada del santuario estaba el patio. Había un atrio y a la entradita había un lavatorio allí de bronce. Y allí en ese lugar de bronce había agua. ¿Y saben lo que hacían los sacerdotes? Los sacerdotes se lavaban sus pies y se lavaban sus manos. Cuando usted se está lavando las manos, amados, ya los israelitas, los sacerdotes, hacían continuamente eso, porque ellos iban a entrar al lugar santo. No podemos entrar así como estamos. Tenemos que lavar nuestras manos. ¿Qué han hecho nuestras manos? Con nuestras manos nosotros podemos hacer muchas cosas. ¿Cómo ha estado nuestra conducta de nuestros pies? Entonces, ¿sabe lo que hacía el sacerdote? Allí iba al altar de bronce y allí lavaba sus pies, lavaba sus manos y podía entonces tomar los sacrificios que el pueblo llevaba allí a ese lugar. Así que el tabernáculo, Dios lo había determinado que lo hicieran, le da las medidas, todo el material se lo da Dios. Por eso ese lugar era un lugar de Dios. Por eso David pregunta: Jehová, Adonai, Shaddai, Elohim, ¿quién habitará en tu tabernáculo? No cualquiera podía entrar.
Porque aparte usted sabe que el lugar, había un lugar, estaba el atrio, estaba el lugar santo y dentro había una cortina que estaba allí adentro, ¿cierto? El arca que hablábamos el domingo pasado, el arca. Y allí en ese lugar era un lugar cerrado, era el lugar santísimo. Y una vez en el año, solamente uno, el sumo sacerdote, podía entrar a ese lugar. Entonces, lo que está preguntando David dice, Señor nuestro, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Señor, dime quién, Señor. Recuerda el título, dime quién, Señor. Y él continúa preguntando, ¿y quién morará en tu monte santo? Hay una gran diferencia, amados, en habitar y morar. La primera cosa que vemos acá en esta pregunta de David es, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Recuerde que el tabernáculo era mientras ellos peregrinaban por el desierto. Eso representa, hermano, nuestra estadía en esta tierra. Nosotros caminamos bajo la presencia de Dios, pero es un lugar, este no es el lugar físico y fijo de usted y mí, sino que dice la palabra en Filipenses que nuestra ciudadanía, ¿cierto?, está allá en los cielos. Mientras tanto, si me permite, nosotros movemos el arca, el santuario, el tabernáculo y vamos, ¿cierto?, peregrinando en esta estadía mientras estamos acá. Entonces, David dice, Señor, pero vivimos momentos complicados. Tenemos tentaciones, tenemos tantas cosas en nuestra vida que a veces nos sacan del propósito. Pero no, David estaba enfocado. Él quería saber y le pregunta a Dios, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Recuerde, el tabernáculo iba por el desierto. Nosotros caminamos en este mundo. El desierto representa el mundo. Y vamos caminando en este continuo vivir. Porque todavía el propósito, el lugar final no es esta tierra. Nosotros esperamos un lugar mejor, gloria al Señor. Usted y yo esperamos ese lugar que el Señor dice fue a preparar, fue a preparar una morada. Y David va a preguntar también, ¿y quién morará en tu monte santo? El monte ya era un lugar permanente. Si pudiéramos decir entonces, el tabernáculo representa nuestra estadía aquí en la tierra, pero el monte santo representa el lugar permanente donde usted y yo vamos a ir. Gloria al Señor. Dígale, sí, yo voy a ir. Sí, Señor. Usted puede preguntarle, dime, ¿quién, Señor? ¿Quién podrá habitar entonces en el tabernáculo? ¿Quién podrá morar allí en el Monte Santo? Aquí hay dos diferencias, hay dos palabras bien marcadas. Una es habitar y la otra es morar. Habitar, hermano, de acuerdo a la interpretación del hebreo, es un lugar que se frecuenta. Es un lugar pasajero, no es un lugar permanente. La morada es un lugar permanente. Entonces hay una diferencia. El habitar, hermano, es un lugar que tenemos, ya sea que estemos, ¿cierto?, de paso o de visita. Es como, si me permite, para que podamos entender, el habitar es como esas casas de veraneos que tienen algunos, que de repente cuando llega el fin de semana van a habitar esa casa, pero luego se vienen.
el tabernáculo era algo que es pasajero. Pero hay un lugar definitivo para ti y para mí. Y eso es el monte. El monte del Señor representa el lugar que Jesús fue a decir allí en Juan 14:1. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor fue a preparar ese lugar. Nosotros hoy día estamos peregrinando, estamos habitando. Pero, amados, tanto la palabra habitar como morar nos habla de comunión. Comunión con Dios. Pero también nosotros, amados, recibimos, hay por lo menos 4 verdades que nos hablan de lo que es la comunión. 4 verdades. Nosotros, usted y yo, en esta mañana tenemos comunión a través de la palabra. Entonces, lo común, lo que yo estoy leyendo aquí, usted lo tiene allí. Porque la palabra, amado, nos hace tener comunión como hijos del Señor. Primera verdad. La segunda verdad que hablamos con respecto a habitar, hermano, Salmo 133:1 en adelante dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, tener comunión con los hermanos. Lo importante es que en esta mañana podamos tener comunión, hermanos. ¿Cómo hacemos práctica esa comunión? Bueno, la iglesia primitiva, amados, ellos iban en el capítulo 2, verso 42, por allí, dice que la iglesia se reunía en la casa, comían, partían el pan y hacían cierta comunión. Entonces nosotros estamos llamados, aparte de tener comunión por la palabra, tenemos que tener comunión unos con otros. Si no hay comunión, no digamos que mi hermano, mi hermana es, ¿cierto?, parte del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene comunión unos con otros. ¿Y dónde más? La tercera verdad que encontramos donde debe manifestarse la comunión es a través de la cena del Señor. Cuando usted y yo no tomamos la cena del Señor, no estemos hablando que tenemos comunión, que somos parte, que estamos caminando, peregrinando en el tabernáculo de Dios, que somos habitantes, que habitamos. No, hermanos. Y la cuarta verdad que encontramos en la Biblia con respecto a la comunión es la oración unos por otros. Unos por otros. Hermano, esta no es una moda de orar unos por otros. Ah, no, hermano, yo no voy a orar. Yo voy a orar sola. Yo sé cómo lo hago. No, hermano, tiene que haber comunión. Si tú y yo no estamos expresando esa cosa tan, entre comillas, simple, pero con tanto poder que habla de comunión, entonces no digamos que somos parte y que estamos habitando en el tabernáculo de Dios. Porque habitar, morar, habla de comunión, de comunión. Amados, lo que hace Israel entonces es, o más bien David, es preguntar y decir: Jehová, ¿quién habitará en tu lugar, en tu tabernáculo? ¿Quién morará? ¿Quién permanecerá definitivamente allá en tu presencia? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, llegará al monte de Jehová. Quizás a usted le provoca algo, pero tengo que decirle, todos podemos a lo mejor habitar en el tabernáculo, podemos caminar aquí, pero no todos llegarán a habitar al monte de Jehová, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién habitará en el tabernáculo? Jehová. ¿Quién morará en tu monte santo?
No el que va a la iglesia todas las veces, el que le da diezmo, el que ofrenda, el que da limosna, el que ayuda con las canastas familiares. No, no, hermano. Son aquellos que tienen comunión con la palabra, con los hermanos, en la oración, en la cena del Señor. Porque, hermanos, aquí hay una realidad. Entonces David está preguntando y diciendo, ¿quién será que va a habitar en el tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo allá definitivamente? ¿Quién va a llegar allá al final? Entonces ahora viene a decirnos el salmista, porque este salmo, hermano, es muy didáctico, es de mucha enseñanza, porque David va a preguntar, hace estas preguntas, pero el verso 2 para adelante comienza a responder. Y viene la respuesta. Y dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice, el que anda en integridad y hace justicia. El que anda en integridad y hace justicia. Y el que habla verdad en su corazón. Son requisitos para, hermanos, nosotros poder llegar al monte santo, al lugar permanente, a la morada que Él fue a preparar. Entonces el salmista nos dice, el que anda en integridad. Integridad es íntegro, completo, no partido. No que anda, cierto, en las cosas de Dios hoy día, pero mañana anda con los amigos en el mundo deleitándose. No, hermano, no puede haber una división. Dios quiere que tú y yo seamos de una sola palabra con respecto a Él. Ser íntegro. Miren lo que le dice Job, la esposa de Job. Usted sabe que Job fue tocado profundamente, aún en su propio cuerpo, su salud. Y llega entonces la mujer de Job, le dice, ¿y hasta cuándo tú mantienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿Por qué? ¿Todavía vas a guardar integridad? ¿Por qué? Muérete. Pero sin embargo, usted sabe la respuesta que da Job. ¿Ya? ¿Cómo lo que le estaba diciendo esta esposa a Job? ¿Hasta cuándo te vas a mantener firme, entero? Mira, si lo fácil es que tú te reniegues de Dios y te mueres y se terminó. Pero Job no tenía un corazón dividido. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Quiénes son los que van a morar allí en el monte santo? En ese lugar que Él fue a preparar. Hermano, son aquellos que mantienen su integridad. Ahora la pregunta y lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios, para eso, ¿quién es suficiente? Porque en esto, hermano, allí vamos todos. Todos. Porque David dice, el que anda en integridad. Integridad. Aquí al menos hay tres cosas. El que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad. Andar. Hacer justicia y hablar. Hablar verdad. Amado, tú puedes hablar verdad. Nosotros a veces podemos hablar verdad, pero aquí no dice solamente el que habla verdad. No. Está completa la frase, incompleta la frase si no la leemos, ¿cierto? En su totalidad. Dice, el que habla verdad en su corazón. Porque podemos hablar verdad, pero sin que esté metido en nuestro corazón. Y
David dice, el que anda en integridad y hace justicia, ser justo, no ser desleal, hablar verdad, pero de corazón, no de labios. Recuerde que Dios mira todo eso. En tiempo pasado tuvo que reconocer y decirle al pueblo de Israel, este pueblo solamente de labios, pero su corazón está lejos. Hermanos, podemos decir verdades, pero sin sentirla en nuestro corazón. Y David dice, el que anda en integridad, el que no tiene un corazón dividido, el que es, y aquí y en donde sea, es un hijo, una hija de Dios, que mientras tanto vamos caminando, peregrinando en este mundo, pero mi meta es poder llegar al monte de Dios, allí a ese lugar. Recuerde que muchos pueden habitar en el tabernáculo de Dios aquí en la tierra, pero lo importante es poder llegar allí también, a morar, a vivir permanentemente con el Señor, hablar verdad, ¿ya? Entonces, amados, una de las cosas que nosotros tenemos que notar aquí, que el David, o la palabra del Señor nos está diciendo, ¿cierto?, que todo esto son requisitos, pero, amados, si nosotros comenzamos a leerlo, nos vamos a dar cuenta que de verdad, como dice Pablo, ya lo dije anteriormente, allí en Corinto, dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie. Todos nosotros estamos en lo mismo. Entonces, en esta hora, lo que hace Dios en hablarnos y decirnos, el que anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Calumniar es decir algo que no es cierto, o hablar sin saber que de verdad es cierto. Cuidado, hermanos, porque la lengua es un miembro tan pequeño, pero puede encender un fuego grande. Yo he visto que pequeñas palabras muchas veces hacen un tremendo comentario y a veces aseguramos cosas que no son porque no me constan. No hable, no murmure, no chismeemos. Así dice el libro de Levítico. No chismeará. Hoy día es muy fácil chismear, hablar. No, pero te voy a decir esto, pero lo que a mí generalmente, amado, su iglesia, usted sabe, lo que a mí me desagrada, me molesta, es cuando dice, pastor, le voy a decir algo, pero no le voy a decir el nombre. Eso es murmuración, eso es chisme. No, no caigamos en eso. No calumniemos. Porque muchas veces se inventan cosas que no son ciertas. Y si son ciertas, lo que tú y yo tenemos que hacer es ir donde el hermano y decirle, amado, amada, mira esto y esto, pero no hablar, chismear, murmurar, decir cosas que a veces no son verdad. Entonces, amado, ¿quién puede? David pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu lugar santo? Si estamos cayendo en este pecado, la lengua es un tremendo mal que muchas veces podemos cometer al usarla, ¿cierto? Y encender gran fuego, dice, y todavía dice que contamina. Una cosa pequeña se va transmitiendo y finalmente se va desvirtuando y podemos juzgar personas. Y eso es producto de que yo y tú no hemos cuidado nuestra lengua, nuestro hablar. Entonces, ¿usted cree que podemos morar allá en el Monte Santo con estas cosas? Recuerde, en esto, todos estamos, todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
cuidarnos. Porque hay un monte santo, hay una presencia definitiva, hay una morada que Jesús fue a preparar para que usted y yo podamos estar allí. Lo otro que está diciendo aquí, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Oh, hermano, mi prójimo es mi próximo, el que tengo ahí al ladito. Esposa es tu esposo. Esposo es tu esposa. Es nuestra esposa. Son tus hijos, son nuestros hijos. Que a veces, ¿cierto? Hablamos, reprochamos. Reprochar, hermano, es hacer sentir, tirar en cara cosas. Yo he encontrado gente, no afuera, dentro de las iglesias, y dice, no, que yo le dije a su cara lo que tenía que decir. No, hermano, no admitas, no permitas que haya reproche al ver con amor las cosas. Porque podemos decir verdades, pero sin estar en nuestro corazón. Levítico 19:6, si usted 16 puede anotarlo, dice, no andarás chismeando, no andarás hablando mal, no habrás diciendo reproche. ¿Ya? Verso 5, hermanos, perdón, el verso 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Es importante, hermanos, con quién nos estamos juntando. ¿Con quién nos reunimos? Cuidado porque podemos caer en falta. A mí me impresiona lo que dice el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón, la varona, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, dice, ¿cierto? No estuvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuidado, porque a veces con quienes nos juntamos, más que edificarnos, es para chismear, para escarnecer a personas, hablar más de los vecinos, hablar más de la gente. Dice, no admita reproche. Alguno dice, ni siquiera contra el vecino. Aquel a cuyos ojos, verso 4, el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Con qué nos estamos reuniendo? ¿Con aquellos que pueden hablar mal de otros? ¿O me estoy juntando con aquellos que realmente edifican mi vida, que me sirven de edificación, que pueden honrar al Todopoderoso? Yo me junto con aquellos que honran a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Ya? Que es fiel en todo lo que dice. ¿Ya? Que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Amados, fidelidad. Cumple en lo que promete. ¿Cuántas veces cometemos la falta de no cumplir? Señor, nos perdones. Y en todo esto, amado, caemos todos. Pero es necesario recordar la palabra, que los que van a entrar finalmente en el monte de Sión, van a morar, van a vivir permanentemente, son aquellos que cumplen estos requisitos. Pero también hoy día tú y yo podemos decir, pero frente a todo esto, ¿quién es suficiente? O sea, viendo todo esto estamos quedando fuera. Podemos estar habitando en el tabernáculo. Mientras estamos aquí en este lugar, podemos ir a la iglesia, podemos hacer cosas, podemos cantar, podemos orar, podemos hacer un montón de cosas mientras estamos aquí. Pero lo importante es llegar allá, al monte santo, al monte santo. Verso 5. Que en su dinero no dio a usura. Usura, hay dos palabras aquí, dice, que Dios no
que su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Dos palabras, usura y cohecho. Usura, hermanos, significa morder, devorar todo lo que tiene. Es hacer sentir oprimido al necesitado. Cuidado, porque a veces nosotros como cristianos, hermanos, nos metemos en deudas aquí, que allá, cosas que a veces no necesitamos, pero las queremos de una u otra manera, y nos metemos en pedir crédito y el banco. Mire, ayer nada más me ofrecieron, ¿cierto? El viernes me llamaron que yo tenía 3 millones y tanto, no le voy a decir ni si los voy a prestar, que yo tenía para llegar y sacarlo de una caja de compensación y llevarla a mi cuenta RUT. Fácil. Oiga, si el enemigo te va a mostrar las facilidades. Y frente a eso, muchas veces decimos, pero es que yo lo necesitaba. Sí, pero tienes que ver qué va a pasar. Mire, hay muchas familias que han perdido hogares, han perdido sus vehículos, han perdido sus bienes, porque el banco los metió allí, le dio todas las facilidades, pero cuando falló en una letra, todo, ya ligerito, y terminó el banco. ¿Y cuánto les han quitado sus bienes? Hermanos, no. Administremos, seamos mayordomos de nuestro dinero que el Señor pone en nuestras manos. Y te voy a decir 3 formas las cuales Dios te va a bendecir. Es que tú seas un dador alegre, que tú des primicias para bendecir otras vidas, que demos nuestras ofrendas y que demos nuestros diezmos, porque a veces, hermano, en eso estamos administrando. Somos gente allí que no está cumpliendo la palabra de Dios, y entonces nosotros queremos toda la bendición de Dios, queremos ser usados por Dios, pero a veces no cumplimos en esas cosas básicas, elementales que Dios nos ha. El mundo, hermano, el mundo nos está enseñando hoy día, a ti y a mí, te van a dar el 10%, te van a dar el diezmo, la AFP, el 10%. Y estamos dando el diezmo a la obra del Señor. ¿O es que te has metido en tu mente y en tu corazón y has cerrado tu mano? No des tu dinero a usura. No pases dinero para ganar tremendos intereses. No, el enemigo hace eso. Administra bien tu dinero. Administremos bien nuestros dineros. Dios nos da para que también nosotros podamos dar. Allí está la clave de la bendición. Si no quieren, no lo hagan. Pero vamos a caer en maldición, dice Malaquías. Y el pueblo de Israel lo hizo. Y ellos dicen, ¿qué, Señor, te hemos robado? ¿En qué? Y Dios es bien claro para decirle a ellos y para decirnos a nosotros, hoy día me han robado en las ofrendas y en los diezmos. ¿Qué? Y no me diga, pastor, usted quiere los dineros, por eso. Yo he escuchado eso. Métase en la red y ve a todos los que están en contra de lo que está la palabra del Señor. O tenemos comunión a través de la palabra o no la tenemos. Pero no vengamos a hablar verdades sin ser honestos y sinceros. Yo estoy diciendo lo que dice la palabra. ¿Quién es misericordioso? ¿Quién trabaja de manera legal? Cohecho, hermano, es aceptar el soborno. Sí, no lo vamos a hacer y vamos a perjudicar a otros. Oiga, yo he escuchado, no voy a dar el diezmo y ahí quiero ver al pastor. Y no lo estoy hablando por mí, lo estoy hablando porque yo he visto en otras congregaciones hermanos que cierran su mano y ahí lo quiero ver. No saben que la bendición de Dios siempre estará con aquellos que obedecen. Si yo obedezco al Señor, abrirá otra puerta. Pero cohecho, hermano, cohecho es eso, ¿cierto? Que el hombre y la mujer hacen para perjudicar a otro. Y
Frente a estas cosas, dice la palabra en Corintios, ¿quién es suficiente? ¿Quién podrá hacerlo? ¿Podremos llegar al lugar, al monte santo? Mientras tanto podemos habitar en este caminar, ¿cierto? Peregrinar aquí en la tierra. Pero lo importante no es, ¿cierto?, el peregrinar y hacerlo bien aquí, pero no llegar allá. Entonces el salmista dice, ¿quién su dinero no dio usura ni con el inocente admitió cohecho? El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces la pregunta es, dime quién, Señor, al final. Le tengo una noticia. Si usted y yo estamos en Cristo, nosotros podemos llegar allá. Podemos llegar allí donde está el Señor. Esta pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? ¿Cierto? Tiene la respuesta a través de la persona del Señor Jesucristo. Él es suficiente. Estos son requisitos, hermanos, pero esto para ti, para mí, son cosas que yo y tú las podemos hacer, pero en Cristo, porque yo solo no soy suficiente. Cuando yo me las arreglo solo, cuando yo digo yo también puedo, ¿cierto? Entonces yo estoy dejando de lado la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el amor del Padre a enviar a Jesucristo y el poder del Espíritu Santo y su palabra que mora en nuestra vida. En esta mañana, importante lo que dice David en el Salmo 139. Porque en todo esto nosotros podemos ver que de verdad, entonces, va a ser difícil. Por eso decimos, hermano, no todos podemos habitar, caminar en el tabernáculo, a encontrarnos con el Señor. Podemos ir a la iglesia todos los domingos, pero lo importante es llegar allá. Y para eso, el único que es suficiente y que puede ayudarnos siempre es el Señor para llegar a ese momento. Salmo 139 termino diciendo, y dice el salmista David, al final del Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno.